Ecos del Magisterio presenta el editorial. Hablar de paz en Colombia hoy no va a ser repetir, como se ha hecho durante varias décadas, una posibilidad que finalmente se da solo parcial o incluso se llega a frustrar. Colombia ha vivido por lo menos 6 décadas de conflictos armados, de violencia política, de formas de autoritarismo desde el propio Estado, desde grupos irregulares, desde sectores de poder. Ha vivido violencia político-social y violencia social en la propia sociedad. Pero en la actualidad se dan una serie de circunstancias que permiten afirmar que es posible conseguir una paz integral, cerrar el ciclo tan prolongado de 60 años de guerras y violencia política y conseguir una paz incluyente frente a todos los factores de guerra, violencia social, violencia política. Vamos a argumentar en 5 elementos, podrían ser quizás más, para decir es posible, por supuesto no de la noche a la mañana, pero por lo menos en este cuatrienio y en los años más próximos, cerrar ese ciclo histórico y empezar una verdadera era de paz. Primer argumento: el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, ha adoptado una política de paz denominada paz total. Esa política, en su esencia, cambia la metodología de los procesos de negociación y, a diferencia de muchos gobiernos anteriores, no dirige la paz solo frente a un actor, una guerrilla o los grupos paramilitares, sino que con ambición en un sentido positivo la dirige hacia todos los actores de manera simultánea. El nuevo gobierno asume una política, si se quiere, riesgosa, si se quiere, atrevida, pero con ansias y con un propósito abarcante de cerrar ese ciclo histórico de recurrente guerra y violencias. La paz total significa conversar con todos los actores del conflicto, que no quiere decir que todas las paces que se hagan con ellos sean idénticas. Y ahí vamos al segundo argumento. Analicemos, quiere decir, detallemos cuáles son esos varios procesos de paz que caben en la paz total. Primer proceso: recuperar el proceso de paz de negociación con el ELN, que el presidente Duque suspendió en enero de 2019, que el presidente Santos había avanzado en definir una agenda, había avanzado de 6 puntos en 2 de ellos y habían hecho un cese al fuego de 100 días supervisado por la ONU y las Naciones Unidas. Esa primera experiencia ya está dando resultados. De forma inmediata, a solo 4 días de mandato, envía el presidente Petro al comisionado de paz, en acuerdo con él, al presidente de la Comisión de Paz del Senado, al canciller, acompañados de la ONU, acompañados de Naciones Unidas. Se conversa con el gobierno cubano, que de nuevo va a ofrecer sus servicios, al igual que los va a ofrecer Noruega, al igual que lo han ofrecido otros países, como el caso de Chile y como el caso de España. El gobierno ya conversa con la delegación de paz que quedó 4 años allá congelada en La Habana. Y ya el gobierno, producto de esa conversación, entrega el informe que hay disposición para reanudar el proceso de paz, no de cero, del punto en que había quedado en enero de 2019. Existe agenda,
existen avances en esa agenda, existen acompañamientos internacionales, existen propósitos claros de avanzar en esa negociación. El reto es conseguir que llegue a sus resultados finales, que no será fácil, pero así como se logró de vieja data con el M-19 y del EPL con la constituyente del 91 y en historia más cercana en el 2016 con las FARC, ahora este gobierno es su primera apuesta, conseguir la paz con el ELN. Segunda apuesta, conseguir la paz con los grupos minoritarios de las FARC que no adoptaron la paz en contravía de ella, el grupo de Gentil Duarte, o por razones de seguridad, alegando persecuciones y hechos como el entrampamiento, etcétera, que son muy conocidos por la opinión pública, se produjo ese fenómeno de remanente de grupos armados que se conoce como las disidencias. Por supuesto, ya no son las antiguas FARC. Son grupos más pequeños, son grupos residuales, son grupos a la vez heterogéneos, incluso que compiten y hasta se enfrentan entre ellos en disputa de territorios, de intereses, de economías ilegales. Son grupos que pretenden rehacer la guerrilla de las FARC, lo que no parece tener ninguna posibilidad histórica, y que pretenden volverse a consolidar como guerrillas. Allí hay una segunda dinámica de proceso de paz, que no es con una guerrilla histórica, son con esos remanentes, son con esos grupos, a la vez la mayoría de ellos muy ligados a economías ilegales, para ver protocolos, formas de acogimiento al anterior acuerdo de paz, o quizás otros elementos complementarios o agendas regionales o agendas específicas de ciertos temas que permitan que estos grupos retomen la senda de pasar a la vida civil y desactivarse como pretensión de rehacer las insurgencias de las históricas FARC. Tercer elemento, buscar la paz con lo que las organizaciones de derechos humanos han conocido como narcoparamilitares, en general grupos ligados al narcotráfico, buena parte de ellos herederos del anterior paramilitarismo de las AUC, pero entremezclados a profundidad con carteles de la droga internos e internacionales, incluida presencia de carteles mexicanos. Con ello, ese tercer elemento de la política de paz, se busca formas en que estos grupos se sometan a la justicia. A diferencia de los anteriores, no es un tratamiento de diálogo político propiamente, sino diálogo jurídico. Beneficios penales, no para rayar en la impunidad, pero para que con realismo se consiga que el colectivo de esos grupos se someta a condiciones de justicia, con algunos alivios penales, con algunas menores penas impuestas, pero por supuesto con unas exigencias de entregar capitales ilegales, de dejar de controlar arbitrariamente zonas y rutas, de confesar y revelar verdad frente a victimizaciones producidas. Es decir, una serie de exigencias que incluso pueden significar para ellos beneficios como la resocialización y programas de reincorporación a la vida civil. Cuarto elemento para la política de paz, importantísimo. La paz no basta solo con los grupos armados. En esencia, la paz debe conseguirse con el conjunto de la sociedad y con el compromiso global del Estado. Por ello, la política de paz total del nuevo gobierno plantea una estrategia de paz global como política pública, gubernamental y sobre todo estatal, que comprometa de manera transversal a todos los ministerios, a todos los entes del poder público. Es decir, la paz de fondo necesita superar una serie de desigualdades sociales, carencia de derechos fundamentales, sean derechos civiles, sean derechos sociales, proteger el medio ambiente, permitir la realización económica de comunidades que están profundamente afectadas en condiciones paupérrimas de exclusión o de empobrecimiento. Por ello, la paz en este cuarto elemento es una paz de cara a la sociedad, es una agenda social.
Es una agenda que se liga inclusive con iniciativas como la propia reforma tributaria, por supuesto en un sentido progresista y progresivo, es decir, que el que más tiene más paga, el que menos tiene paga menos, pero no que se beneficien los grandes empresarios a costa de las clases medias y los sectores populares como se ha hecho, por el contrario, que quienes más tienen poder económico más aporten, con más recursos y con una política redistributiva. Se busca que se atiendan asuntos de la educación, de la salud, de las vías terciarias, del desarrollo económico, del apoyo a la pequeña, media, microempresa y en general a la situación de precariedad laboral en perspectiva de ir superando e ir volviendo a retomar derechos. En quinto lugar, es el último de los elementos a comentar, la superación del narcotráfico y de otras economías ilícitas. Sería un círculo vicioso que ya ha sucedido, que unos grupos armados ilegales entreguen las armas, la totalidad o parte de ellos pase a la vida legal, e incluso se les ayude en programas de reincorporación a la vida civil. Pero si se mantienen el narcotráfico y otras economías ilegales, explotación económica ilegal del oro, explotación económica ilegal del comercio de maderas, inclusive del comercio de fauna, causando grandes daños y el deterioro ambiental en nuestros bosques, selvas, páramos y sitios nacientes de ríos, si no se superan esas economías ilegales. Tarea profundamente difícil. Tarea no solamente nacional, sino internacional. Por ello, la política de paz total del actual gobierno Petro ha hecho ya el posicionamiento de una propuesta en el ámbito internacional. Se ha discutido con franqueza con Estados Unidos. Se le ha dicho fracasó la política antidrogas. No es la persecución a los cultivadores. Se le ha dicho a los países andinos, reunámonos incluso con otros países de la región y revisemos la política antidrogas por otro tipo de política que parta por la regulación de la producción de estas mercancías ilegales para acabar con esas tasas de ganancia exageradas y quitarle el piso de esa ganancia de lucro exagerado por la vía de la violencia que se está produciendo. Ese quinto elemento, si se superan las economías ilegales, tardarán algunos años, pero hay que tomar medidas desde ya, permitirá un contexto diferente. Por ello terminamos este editorial diciendo, hoy Colombia tiene la posibilidad de un cambio. Los 5 elementos explicados de la política de paz no son retórica, son puntos posibles porque traen una carga de décadas de problemáticas anteriores que no se han resuelto en su fondo. Hoy hay condiciones para poder abocar esas soluciones, no por simple voluntarismo, es porque hay hechos contundentes. Se produjo una inflexión histórica, ahora hay un gobierno progresista, no lo había habido. Vertientes de izquierda, vertientes de movimientos sociales, vertientes progresistas, incluso corrientes que se han venido de partidos tradicionales y reconocen que hay que hacer cambios. Reconocen que hay que acabar las líneas rojas de que no se revisara el modelo económico. Se va a cambiar el modelo económico. Hay líneas rojas frente a la pobreza, la polarización entre ricos y pobres. Hay líneas rojas con relación al tema ambiental. Hay líneas rojas que también demanda, con lo ya comentado, el tema de la paz. Terminemos entonces nuestro editorial diciéndolo como un mensaje para las maestras y los maestros de Colombia, los afiliados a ASINOR, la población del norte de Santander, de la región del Catatumbo, fuertemente afectada por economías ilegales, por contiendas de grupos ilegales, y un pasado también de conflicto que afecta al conjunto del departamento y que ha traído víctimas y que ha traído consecuencias a todo nivel. Veamos con optimismo que tenemos un sentido de oportunidad histórica. Es posible la paz total. Es posible conseguir los 5 elementos explicados. Apoyémonos en las formulaciones de paz,
entendida como convertir a Colombia en potencia de la vida, negar la muerte, negar todo tipo de violencia. Propósito de paz que se hermana con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Propósito de paz que se hermana con todas las paces que ya se habían hecho. Propósito de paz que demanda que el acuerdo de paz con las FARC se debe implementar en todas sus consecuencias y no con inconsecuencias o parcialidad como lo hizo el pasado gobierno. Y política de paz que llama también a hacer la paz interna, la paz en las fronteras y la paz internacional. Por eso, la política de paz total es coherente con recuperar relaciones con la hermana República Bolivariana de Venezuela, recuperar relaciones constructivas con Cuba, que ha sido tan solidaria en nuestras gestiones de paz, hablar con todos los estados del mundo, sin exclusión de nadie, evitar que en este continente se excluyan a unos estados o se actúe por la vía de confrontación entre unos y otros. Con estas ideas de la paz total, les deseamos no solamente que reflexionen sobre el tema, sino que tengamos compromisos desde la propia escuela, desde el propio ámbito académico y desde el propio ámbito social magisterial. Muchas gracias.